Muchas gracias por la invitación de esta plática, o esta charla con ustedes, esta mañana, con respecto al tema de de la muerte, ¿no? Y todas estas festividades que se hacen en nuestras comunidades. Pues también agradezco de antemano, pues, a las personas que han hecho el esfuerzo de poder organizar este día para poder estar con ustedes, aunque sea de manera, digamos, virtual, ¿no? El tema de la muerte en este sentido y sus festividades, es un tema bastante interesante, ¿no? De cómo se celebran hoy en nuestras comunidades, no solamente en las comunidades celtales, sino que en todas las comunidades del área de Mesoamérica, incluso pues en la mayor parte, digamos, del mundo en ese sentido de manera muy particular qué representa en nuestras comunidades la muerte, qué es la muerte en nuestras comunidades, ¿no? Y obviamente todas las culturas pues desarrollan una visión sobre la muerte que les determina en ese sentido, ¿no? Su propia vida, su modo de pensar, su modo de ser en la tierra, en ese sentido, ¿no? Y obviamente las divinidades, ¿no? La noción, en este caso, con respecto a las divinidades, de la cosmogonía de las comunidades, pues siempre estarán, digamos, acompañadas por encontrarle sentido a la vida, encontrarle sentido a la muerte. El tema del día de hoy es más que, digamos, no es más que reflexionar, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestras comunidades? ¿Qué representa, digamos, la muerte en nuestras comunidades? ¿No? Entonces, pues hay toda una diversidad de visiones, de pensamientos, ¿no? La manera en que nuestras culturas, o nuestras comunidades celebran el reencuentro con nuestros muertos, ¿no? Con las almas o con Chuleletik, ¿no? Como decimos en Celtal, ¿no? Eh, Y obviamente todas estas festividades pues son también pues una herencia cultural, una herencia histórica que nos otorga en ese sentido como una identidad, ¿no? Y obviamente cada comunidad pues tiene su propio modo, digamos, su propia forma de reencontrarse con sus antepasados, ¿no? Con las almas de sus antepasados, ¿no? Y obviamente en ese sentido, pues bueno, es esta la reunión del día de hoy que nos ha convocado para reflexionar un poco sobre cómo se concibe, ¿no? Este tema en nuestras comunidades. Lo que sabemos también es que desde tiempos remotos, desde la época precolombina, desde la época prehispánica, pues ya existían y se practicaban celebraciones, ¿no? Ritos para distintas ocasiones, ¿no? Y cada comunidad, cada organización social representa sus tradiciones de distinta manera, ¿no? Y una de las tradiciones más importantes de los pueblos originarios o de las comunidades indígenas es la festividad del Día de Muertos o la fiesta de las almas, ¿no? Como conocemos en Celta. Y obviamente, después del encuentro de dos, digamos, culturas distintas, la conquista, por ejemplo, pues fueron cambiando las celebraciones, ¿no? Las danzas, las fiestas, incluso la religión, ¿no? Ahora ya los veo, pues muchas gracias, ¿no? Por la presencia del día de hoy. Entonces ya veo a todos, entonces, pues bueno, ya me siento más cómodo así porque sé que hay público detrás de la pantalla, detrás de la cámara, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? Después de la conquista, pues bueno, fueron cambiando las celebraciones, ¿no? Las danzas, las fiestas, la religión en ese sentido, ¿no? Y que obviamente la iglesia, la religión, pues ha tenido pues una influencia, un impacto muy importante en la vida de las comunidades indígenas, en sus fiestas, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero me parece que el culto a los muertos, el culto a las chulel, ¿no? Almas, en ese sentido, es es una tradición muy interesante, ¿no? Es una tradición muy arraigada en los pueblos originarios, ¿no? En las comunidades indígenas, ¿no? Y se sabe que en la época prehispánica, pues, bueno, ya se celebraba a a los difuntos. ¿Mm? Entonces, todas estas tradiciones pues, no son recientes, sino que más bien ya tiene una larga, digamos, trayectoria, ¿no? Es una historia de muy larga tradición, ¿no? Entonces, el Día de Muertos o Quinchulelal, como decimos en celtal, ¿no? Fiesta de las Almas, ¿no? Ya es una tradición también chiapaneca, ya es una tradición en nuestras comunidades, ¿no? ¿Qué se hace? Pues bueno, hay un homenaje a nuestros muertos, ¿no? Y se lleva a cabo el acto de rememorarlos, ¿no? Con fiestas, porque es muy interesante, porque es un encuentro con las almas, ¿no? No es una fiesta de luto, como vamos a mencionar más adelante, sino que también es fiestas, ¿no? De cantos, de comidas, ¿no? Que actualmente se realiza, pues en estas dos fechas muy relevantes en nuestro calendario, ¿no? Anual. Sin embargo, tenemos que reflexionar sobre qué pasa en nuestras comunidades, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es decir, cuál es el sentido de la vida, ¿no? Después de la muerte, ¿no? ¿Existe otra vida después de la muerte? ¿No? Entonces son preguntas que nos va a guiar a lo largo de esta sesión, ¿no? Y obviamente para responder estas preguntas tenemos que reflexionar sobre qué es lo que hace la gente cuando alguien se muere, ¿no? En las comunidades. ¿Mm? Entonces, si ustedes han estado en algún, digamos, momento así, pues, ¿qué es lo que hacen nuestras comunidades, ¿no? De hecho, si reflexionamos un poco desde la lengua, desde el idioma, no acostumbramos decir, por ejemplo, morir, ¿no? El verbo, digamos, morir, ¿no? En nuestras comunidades, ¿no? Decimos cham. El verbo morir es cham, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante porque el verbo cham es bastante amplio, ¿no? En nuestro idioma, ¿no? Puedo decir también que se murió mi gato, se murió mi perro, ¿no? Se murió mi mascota, ¿no? El verbo cham nos habla de algo que se murió, ¿no? Pero la vida de una persona no muere, el alma, ¿no? De una persona no muere dentro de la cosmovisión celtal, porque es un ciclo de vida, es un ciclo de un renacimiento en ese sentido, ¿no? Que vamos a explicar más adelante y qué representa todo eso, ¿no? No hay una pérdida total de su alma, de una persona no pierde su alma por completo, ¿no? Cuando alguien pierde su vida, por eso es muy interesante porque cuando alguien pierde su vida decimos Weisbach et al. ¿Qué significa esto? De Weisbach et al hablamos de Weiss, ¿no? Weisbach et al. Weisbach et al. Significa, este verbo se traduce o se interpreta como dormir. Weisbach et al. Significa durmió su cuerpo, ¿no? Solamente se duerme su cuerpo, ¿no? Y su alma se va, sale de ese elemento, sale de este espacio, ¿no? Y pasa, digamos, a otra etapa de la vida en ese sentido, ¿no? Y obviamente en los pueblos mesoamericanos, pues bueno, no se concibe a la muerte, ¿no? Como un fin, sino como parte del ciclo de la vida. Y obviamente, aunque esta celebración se unió ya con el Día de los Fieles Difuntos, que trajeron, digamos, los conquistadores, los españoles, ¿no? Por eso en nuestras comunidades, cuando alguien se muere, la gente se reúne para acompañar, ¿no? No tanto, digamos, a los miembros de la comunidad, a los miembros de la familia, sino que más bien lo que se hace aquí es acompañar al difunto, ¿no? A quien hay quien, en ese sentido, nunca hay que dejarlo solo, pero sobre todo su alma, este elemento alma, ¿no? Su chusle. Hemos observado también que el difunto se le deposita todos los objetos, ¿no? De personales en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque su alma no vuelve, para que su alma no vuelva a la casa a buscarlos, ¿no? Entonces hay toda una creencia
prehispánica también que se sigue conservando hasta hoy en diversas comunidades indígenas celtales, ¿no? Se le deposita todas sus pertenencias, ¿no? Nada más déjenme borrar aquí la pantalla para que pueda seguir compartiendo. Bien, en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Pues bueno, hemos observado también que el difunto, pues bueno, se le deposita todos sus objetos personales, ¿no? Para que su alma no regrese en ese sentido, porque hay fechas de cuándo tiene que regresar, ¿no? Esta es una creencia prehispánica que se sigue también conservando hasta hoy en día en nuestras comunidades, ¿no? Se le deposita sus pertenencias porque se cree que en esta otra etapa de la vida, pues bueno, seguirá practicando su oficio, ¿no? Entonces, no, para que no le falte nada. Si es un carpintero, pues se le deposita todas sus pertenencias porque hay otra actividad que tiene que realizar más allá o después de la muerte, ¿no? Y es muy común esto en nuestras comunidades indígenas, ¿no? Todas las pertenencias, sus instrumentos de trabajo, ¿no? Su ropa, su zapato, etcétera, etcétera, ¿no? En la vida occidental muchas veces las pertenencias, digamos, de las personas que se mueren o que se fallecen o que pierden su cuerpo, en ese sentido, pues bueno, se queda ahí, ¿no? A veces la familia se reparte de estos objetos, ¿no? En nuestras comunidades indígenas es todo lo contrario, ¿no? Se le manda todas sus pertenencias, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes, muy particularmente de cómo se hacen estos tipos de eventos, ¿no? En nuestras comunidades indígenas, ¿no? Eh, en la época prehispánica, pues cuando lo hacían, incluían también vasijas de comida, incensarios, herramientas, vestimentas, ¿no? Y va a depender mucho también de su posición social, ¿no? Hay evidencias, por ejemplo, de entierros, figuras, ofrendas, ¿no? Que nos hablan de estas prácticas funerarias, ¿no? Y de la necesidad de trascender también al más allá, ¿no? Y obviamente los mayas, pues bueno, creían que sus reyes descendían a ese espacio, al inframundo, ¿no? En el que renacían para seguir gobernando, ¿no? O aconsejando también a sus sucesores. Estos son casos muy interesantes que se siguen practicando y que se siguen conservando en nuestras comunidades, ¿no? Descender en ese sentido, al inframundo, por digamos, fauces del monstruo, digamos, de la tierra, y llegar al inframundo, pues bueno, es un mundo acuático en el que incluso se habla de que las almas navegan en canoas, ¿no? Pues se cree que era uno de los pasos que los difuntos seguían, digamos, para renacer, ¿no? En algunas comunidades tales actuales, ¿no? Se cree que la comida, por ejemplo, que se le deja a las almas, ¿no? Come los sabores y los olores de los alimentos, por lo cual se dice que al día siguiente, pues la comida depositada en las ofrendas, ¿no? Cuando no sabe a nada o pierde su sabor, pues bueno, se cree que las almas en ese sentido, pues bueno, llegaron, ¿no? Digamos, para saborear, para disfrutar la comida, ¿no? Y obviamente también en algunas, digamos, tumbas, en los cementerios, se derraman ahí, pues, ¿qué será? Comidas, caldos, ¿no? Y pues bueno, y eso hace que las almas llegan a beber y retornan a la vida para restablecer, digamos, este contacto con los vivos, ¿no? Pero en la mente de las comunidades mayas celtales se cree que después, digamos, de la muerte, hay esta otra vida, ¿no? Una vida excelente de la cual, digamos, goza el alma, ¿no? Cuando se aparta, digamos, del cuerpo. Sin embargo, es muy importante puntualizar que antiguos pueblos, digamos, prehispánicos, ¿no? Trasladaron, ¿no? Toda esta veneración de sus muertos al calendario cristiano, ¿no? Pero antes de la llegada de los españoles, ¿no? La conmemoración, digamos, de los muertos, pues generalmente se realizaba al noveno mes, ¿no? El noveno mes en el calendario de las antiguas naciones prehispánicas, ¿no? Y es muy interesante aquí porque, digamos, estas celebraciones, pues bueno, coincidía con la cosecha del maíz, ¿no? La siembra, digamos, de la calabaza o la cosecha de frijol, ¿no?
Y obviamente estos productos eran parte de las ofrendas, ¿no? Las festividades en ese sentido que ahora se celebran, pues bueno, hay que tomar en cuenta que ya es una mezcla de estas tradiciones antiguas y también a la adaptación de un nuevo culto, ¿no? Aquí es muy importante porque el origen también, el origen del mundo, según el documento, según el Popol Vuh, es un documento conocido como las antiguas historias del Quiché, pues narra también cómo los dioses formaron a las primeras personas, ¿no? De maíz, ¿no? Se habla en ese sentido, ¿no? Es muy común también escuchar en nuestras comunidades, ¿no? Primero tenemos que tomar en cuenta que el área de Mesoamérica, ¿no? Fue definida como la cultura del maíz, ¿no? No solo por su origen, no solo por su domesticación, o su multiforme manera, digamos, de consumir el grano, el maíz, que se pueden hacer en tortillas, en pozol, en atole, etcétera, etcétera, en tamalitos, etcétera, etcétera, sino que también por su cosmogonía dentro de la cual se asumía que la persona estaba hecha de maíz, ¿no? De ahí, por ejemplo, el pensamiento de nuestras comunidades, de las comunidades celtales de hoy en día, pues se fundamenta en ciertos, digamos, conceptos, ¿no? Hay ciertas expresiones que decimos muchas veces, Pasvilotik Taishim, Tzumbatik Ishim, ¿no? Es decir, estamos hechos de maíz, nuestro origen proviene del maíz, ¿no? Pero también es así como la fiesta de los muertos, como la fiesta de las almas, es también un festival de cosecha, ¿no? Dedicado también a compartir con nuestros ancestros el beneficio de los primeros frutos, ¿no? En ese sentido, la cosecha del maíz se convierte en una como en una retribución de los vivos, ¿no? Se cosecha para los muertos que regresan en noviembre, ¿no? Son las primeras ofrendas a los muertos de parte de la población indígena, ¿no? Las ofrendas del maíz a sus muertos se vuelven una ofrenda simbólica. ¿Por qué? Pues porque el ciclo agrícola del maíz sería concebible también sin la intervención de los antepasados, ¿no? Por eso, pues esta celebración más importante en nuestras comunidades, pues es ya como una identidad, ¿no? De este convivio, de este encuentro, ¿no? Con los vivos y con los muertos, ¿no? Por eso, Día de Muertos es producto de dos tradiciones culturales, la hispánica y la prehispánica, ¿no? Y la mayor parte de los pueblos campesinos de México que la festejan, pues bueno, coinciden con el fin del ciclo agrícola, ¿no? De muchos productos, ¿no? Está el maíz de temporal, la calabaza, ¿no? Sijomal, que le llamamos en celtal, ¿no? Es como la milpa del año, por ejemplo, ¿no? Y más allá de eso, unido a esta concepción cíclica de la vida, de la muerte, el pensamiento indígena, pues bueno, se organiza como una visión sumamente elaborada, ¿no? Por el cosmos que encuentra en la fiesta de los muertos, ¿no? Es un espacio, un momento, un tiempo más propicio para expresarse, digamos, esta convivencia, ¿no? En la cosmovisión celtal, la muerte no es vista como un final de la existencia, sino como parte de esta, ¿no? Vida misma, ¿no? Por eso estas fiestas más bien son fiestas de vida. Por este, digamos, motivo, pues bueno, eh, esta celebración no es el duelo, no, de hecho no duele, ¿no? No puede recibirse al pariente, no puede recibirse al amigo, al antepasado con lágrimas en los ojos, sino que es tiempo de fiesta. Y obviamente al visitante se le abren las puertas y se le dan también esta abundancia, porque gracias a su intervención con la divinidad, ¿no? A los fieles difuntos, los santos, los antepasados, nos han brindado una gran cosecha, ¿no? Una producción en ese sentido, ¿no? Y obviamente para los habitantes de Tenejapa, por ejemplo, la muerte no es tristeza, es festejo en ese sentido. Bien, hay que tomar en cuenta también que con la llegada de los españoles y el cristianismo, pues bueno, se produjo un sincretismo religioso entre las dos culturas. Pero las comunidades celtales contemporáneas siguen
con, con esta, digamos, ancestral celebración, ¿no? Es decir, todo lo que implica el altar, que fundamentalmente es la fiesta de los frutos que se levantan de la tierra, y según la cosmogonía indígena, pues eso es lo que significa en realidad la convivencia o la muerte, ¿no? De nuestros antepasados, ¿no? Es así como la, digamos, cosmovisión celtal, pues bueno, refiere, digamos, al humano en su relación con el universo, ¿no? Con la conectividad entre persona y naturaleza. El sistema, digamos, cosmológico celtal, en ese sentido, pues bueno, remite a su relación, ¿no? Con la naturaleza, a través de la significación, digamos, de esta siembra, de la milpa, ¿no? Que tiene el maíz sobre todo, ¿no? Su vínculo con la siembra. Y obviamente a través de la exploración de sus objetos, altares, ¿no? Rituales, los rezos, son muy interesantes en ese sentido. Son elementos, son tres elementos que me parecen relevantes en todos los eventos rituales. Y obviamente los cultivos de la milpa son también considerados objetos simbólicos. Son elementos centrales en la intermediación con la naturaleza, pero también con la muerte. Y obviamente la milpa es un espacio de reproducción de estos microcosmos simbólicos. Y cada etapa, digamos, del ciclo agrícola dentro de la cosmovisión celtal, desde la siembra hasta la cosecha, pues bueno, está acompañada por ritos y mitos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen nuestras comunidades? Antes de sembrar, el maíz se selecciona y después los granos están preparados, digamos, para enterrar, para sembrarlos, para enterrarlos en ese sentido, ¿no? Donde, pues bueno, medidos en la oscuridad, ¿no? Ir al inframundo para nacer, ¿no? Y regresar su chulel. El sembrar el maíz también se entierra, se manda al inframundo. Después hay un renacimiento, renace, ¿no? La siembra, el maíz en ese sentido. Regresa su alma, ¿no? Entonces, el maíz, digamos, resurgirá después, ¿no? O desde la entraña, en ese sentido oscura, o desde en ese sentido también, o vientre de la tierra, del chul baslumilal, del chul quinal, en ese sentido. Se entiende entonces que los granos, el maíz, al sembrar, pues es entregado, ¿no? Al sagrado cosmo, tierra, al mundo, al universo. En realidad es una réplica como después de la muerte el cuerpo es depositado debajo de la tierra, ¿no? Al inframundo, al Kartimbak, como decimos en celtal, ¿no? Eh, eh, es ahí depositado el cuerpo, ¿no? El cuerpo es depositado al inframundo, es depositado debajo de la tierra, como decimos, Yan Baslumilal, Yetal Baslumilal, pero su alma regresará, ¿no? Entonces es toda una réplica en ese sentido, el vínculo con la tierra, con la naturaleza, con la siembra, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estamos hechos de maíz, nuestro origen proviene del maíz, ¿no? Por eso hay una relación con ese sentido. Las comunidades celtales estamos constituidos por un cosmos, está el Chulchán, el cielo, Baslumilá la tierra, y el Catimbak, tal Baslumilá el inframundo. El inframundo físicamente se describe como el interior de la Tierra, ¿no? Una región fría, húmeda y oscura. Es un lugar húmedo donde moran, digamos, los muertos, ¿no? Es una noción, digamos, de nuestro pues, alma en ese sentido. Pero desde el punto de vista celtal, es otro mundo, es Yetalbaslumilar, ¿no? Obviamente estas fechas, como ya es una costumbre, pues bueno, se levanta un altar de muertos, una mezcla cultural, como ya hemos mencionado, porque podemos ver, por ejemplo, velas o veladoras, elementos también religiosos que están presentes, pero los indígenas ya tenían, por ejemplo, elementos como el saumerio, ¿no? Con su copal, frutos, tamales y otros manjares preparados con vegetales o frutos de la tierra, ¿no? Otra cosa que hay que mencionar es que los fieles difuntos es la tradición, digamos más bien en la tradición occidental, pues bueno, ha sido como un acto de luto y oración para que los muertos descansen en paz.
En nuestras comunidades no hay actos de luto, ¿no? Nadie se viste de negro y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se concibe que es una etapa de la vida que la persona tiene que llegar, ¿no? A esa etapa, ¿no? Y al ser tocada esta fecha, digamos, por nuestras comunidades, pues bueno, se convierte en fiesta o se ha convertido en una fiesta, ¿no? Es ya una, digamos, escenografía de olores, de sabores, ¿no? De amores, de gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es un ritual donde los vivos y los muertos conviven, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de la tradición cristiana, pues mucha gente pues no va a los cementerios. Pero ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, decoran también sus casas porque los muertos vienen a visitar también a sus familiares. Incluso en algunas partes les ponen caminos, ¿no? Seguramente esto han observado, han encontrado también en estas, digamos, en estos 2 días, ¿no? Les ponen caminos para que recuerden, digamos, cómo llegar, ¿no? Esos caminos se hacen con flores, ¿no? Con velas, comidas, etcétera, etcétera, pero en nuestras comunidades celtales es un momento muy importante porque la muerte es parte de esta cotidianidad, porque hacen parte de la vida cotidiana, ¿no? En realidad, después de la muerte, no se le olvida, digamos, a nuestros difuntos, ¿no? Hay todo un recordatorio a lo largo del año, ¿no? No solamente el 1 o el 2 de noviembre, sino que pasan semanas, pasan meses, siguen soñando con sus muertos, ¿no? No sé si eso a alguien le ha pasado, ¿no? Pero en las comunidades es muy común eso, ¿no? Soñar con nuestros muertos, ¿no? Entonces, es parte, digamos, ya de la vida cotidiana de nuestras comunidades. Entonces, si la identidad se construye, ¿no? Reformula y se reconstruye, digamos, continuamente, tomando siempre como referente al otro, pues en muchos de nuestros pueblos, muchas comunidades, los muertos se ubican en una posición privilegiada, ¿no? En tanto que siguen siendo parte de nosotros, ¿no? Y a la vez que son también otros, ¿no? Porque son otras personas, así se concibe, ¿no? Por eso, un ejemplo que puedo mostrar en ese sentido es que en muchas comunidades a los muertos son enterrados atrás de la casa, ¿no? O en el patio. En nuestras comunidades no hay un cementerio, no hay un patio, no hay un panteón, ¿no? Los muertos son enterrados atrás de la casa, en el patio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, unidos, ¿no? Muertos y vivos reconstruyen día tras día desde los propios calendarios y espacios, ¿no? La posibilidad, digamos, de esta permanencia identitaria, ¿no? Porque el permanecer conlleva de modo, pues, imprescindible recuperar aquella parte de la identidad que nos encarnan con, pues, con nuestros difuntos, como parte de nuestra comunidad, ¿no? Y todos estos eventos culturales, sociales, comunitarios que se practican en nuestras comunidades hoy en día, pues son parte de los diversos tipos de ritos que ayudan a curar también, pues, sí, estos momentos, ¿no? De pena por la pérdida, ¿no? Pero también a superar la angustia. ¿Cómo se hace todo esto, no? Son dos eventos muy importantes. Los ritos funerarios, pero también los ritos de recordatorio. En el caso muy particular de los ritos funerarios que se llevan a cabo, ¿no? En ese sentido, por la pérdida del individuo, por la pérdida de algún miembro de la familia, pues que compartía, digamos, la red de experiencias, ¿no? Con el resto de los sujetos, son muy interesantes en ese sentido. Se realizan a partir de su muerte, digamos, el momento de llevarlo al lugar destinado, ¿no? Para su cuerpo o para depositar, digamos, el cadáver en este inframundo, ¿no? Este tiempo varía entre las diferentes culturas, las diferentes sociedades o creencias religiosas también, porque también hay variación en ese sentido, ¿no? No es igual estas prácticas que hacen las comunidades católicas y las comunidades evangélicas, ¿no? Que vamos a comentar al final de cuál es el futuro, digamos, de estas tradiciones, ¿no? Eh, entonces es muy importante esta parte, ¿no? Comprende una dimensión espacio-temporal determinada también para lograr la resignación de la pérdida.
Y esto, pues bueno, asegura también la abolición de la muerte y la transición al mundo de los muertos. Algo que se puede resaltar aquí es que inmediatamente después de que muere una persona, que muy particularmente en nuestras comunidades es que son las mujeres. Las mujeres juegan un papel muy importante. Las mujeres de la familia comienzan a dar gritos fuertes, ¿no? Y muy agudos. Son las personas, son las mujeres que empiezan a llorar en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué se cree en esa parte? ¿Qué es lo que están haciendo en ese sentido, ¿no? Se cree que buscan guiar, digamos, guiar al alma, ¿no? El chulel, más allá, ¿no? Después de la muerte, ¿no? Entonces, todos estos rituales funerarios son, digamos, estos comportamientos que reflejan estos afectos más profundos que guían, digamos, al difunto en su destino, ¿no? Después de la muerte. Posterior a este evento, entra en juego la etapa de los ritos de recordatorio. Estos ritos de recordatorio son muy interesantes porque son aquellos que permiten la trascendencia y la convivencia del difunto con los vivos, ¿no? Comprende también el tiempo, el espacio destinados también al luto, a las conmemoraciones en las que pues estamos inmiscuidos como personas, ¿no? Este tipo de rituales también entran, digamos, eh, juego, ¿no? Los aniversarios de muerte, ¿no? Los días de muertos, fieles difuntos, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente esta forma, las celebraciones en las que se propicia, digamos, el culto a nuestros antepasados, ¿no? Se vuelven muy comunitarios, ¿no? Se vuelven muy familiares, ¿no? Son ya, como mencioné anteriormente, los ritos funerarios y los de recordatorios son estos dos eventos que me parecen están presentes en la vida de las comunidades contemporáneas, en la vida de las comunidades, no solamente en las comunidades celtales, sino que en la vida de las comunidades mesoamericanas, ¿no? En ese sentido. Aunque es muy, aunque es importante también mencionar que las festividades de Día de Muertos de hoy en día, pues no son una evocación del pasado prehispánico. Al contrario, es una representación de la identidad, una recreación también de los orígenes de un pueblo ya muy sincrético en ese sentido. Se sintetizan las ideologías, eh, hay una aculturación, ¿no? No solo nuestras características físicas, sino que también nuestras mentalidades, nuestros saberes, nuestro sentir con esta, digamos, con pues nuestras personas en ese sentido que se mueren, ¿no? No podemos concebir el mundo nuevo sin la perspectiva de los otros que ahora son parte de nosotros, ¿no? Y que siempre han sido parte de nosotros. De hecho, en celtal, por ejemplo, cuando decimos en español, tenía tres hijos, ¿no? Pues uno ya falleció. Ese tenía, ese verbo conjugado tenía, no existe en celtal. Nosotros siempre decimos Ayon Coticostul, estamos tres personas. No importa si ya falleció, ya se fue, ¿no? Entonces siempre se concibe como a las personas que se han ido, se han adelantado como parte de nuestra comunidad, presente en nuestras comunidades, en nuestra familia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de nuestras comunidades, Día de Muertos, fieles difuntos, no son un día, son días, ceremonias que tienen inmersa una connotación religiosa, ¿no? Donde el rito confirma el culto y este simboliza también la comunión y pacto de una grupalidad que traspasa, ¿no? Los límites. La muerte no nos puede alcanzar mientras haya alguien, mientras haya quien nos conmemore en ese sentido, ¿no? Quien nos recuerde en ese sentido. Por otra parte, hay que mencionar también el papel de la iglesia, ¿no? Mientras que la iglesia, mientras que el catolicismo instituye, promueve, ¿no? Y legisla una serie de conocimientos y creencias, ¿no? Sus preceptos, digamos, a la propia forma de entender,
pues son muy interesantes, ¿no? Entonces, el sincretismo religioso que se ha dado, ¿no? En las comunidades celtales es también una clara muestra de la influencia de la propia iglesia, ¿no? En este marco, por ejemplo, vemos en varias comunidades celtales, las almas son celebradas el 1 y 2 de noviembre y son acogidas por la iglesia, ¿no? Por eso, en esta festividad, como se hace en el resto de las comunidades mesoamericanas, los celtales o las comunidades celtales practican una serie de rezos como culto especial de sus difuntos, ¿no? Y llevan a cabo prácticas rituales de tres maneras: la colocación de ofrendas en las tumbas, la elaboración de altares y la celebración de oficios religiosos, ¿no? Con respecto a la celebración de oficios religiosos, en pueblos celtales como Bachajón, por ejemplo, como acto de convivencia, desde las primeras horas del 1 de noviembre se hace pública la llegada de almas con el toque solemne, digamos, de las campanas, por ejemplo, ¿no? Durante 2 días, ¿no? 2 noches y 2 días, hasta la última hora del 2 de noviembre, ¿no? Se tocan las campanas. Digamos, el sonido de la campana es el mismo cuando se despide a un muerto en el pueblo. Entonces, se le invita a un representante de la iglesia, a un catequista, un diácono, y para hacer también los rezos en los cementerios, ¿no? Con respecto a los altares, bueno, se construyen de varios niveles o bien de un solo nivel, ¿no? Las más comunes en ese sentido son los altares de 2 niveles que representa el cielo y la tierra, ¿no? Aunque existen también personas que colocan 7 niveles que simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo, ¿no? Y así poder descansar en paz. Pero ofrender es ofrendar, perdón, digamos, ritual. Ofrendar a los dioses, a los muertos, a la tierra, está representada también con sus frutos, como ya hemos mencionado hace rato, ¿no? Comida, flores, bebidas también, ¿no? Y cada una de ellas, pues bueno, representa algo en la vida. En los altares, por ejemplo, podemos encontrar agua que representa en ese sentido, pues bueno, para mitigar la sed de las ánimas después de su largo recorrido, ¿no? Y también para que fortalezcan su regreso. Las veladoras, por ejemplo, o las velas son la luz que guía a las almas a donde deben llegar, ¿no? O también en algunas comunidades celtales hablan de que señalan los 4 puntos cardinales. Pero en nuestras comunidades se utilizan ocote. Es muy común ver en estas comunidades, ¿no? Bueno, anteriormente, pues bueno, con ellos se orientaba la llegada de nuestras ánimas, ¿no? El incienso, por ejemplo, que ya se utilizaba en la época prehispánica, pues bueno, purifica y limpia el ambiente donde las almas lleguen, ¿no? Eh, donde están las ofrendas o donde está su antigua casa en ese sentido, ¿no? Y obviamente el incienso se utiliza para desaparecer todo lo malo que pudiera estar en el ambiente, ¿no? Lo santifica en ese sentido. Las flores, por ejemplo, son símbolo de la festividad, ¿no? Sus colores, ¿no? Son llamativos, adornan, aromatizan el lugar donde se encuentra el altar, ¿no? Aunque hay que decir también que en muchas comunidades no se acostumbra mucho a usar el cempasúchil, ¿no? En nuestras comunidades celtales se usan juncias, palmas, ¿no? Es muy común esto en nuestras comunidades. Y todos estos, pues bueno, nos lleva a señalar que saber presentar una ofrenda tiene también una gran relevancia. Hay que saber levantar estos altares, ¿no? Y obviamente los dolientes conocen también 2 tipos o formas de exhibir sus posibilidades de ofrendar ante la comunidad, ¿no? El altar doméstico y la tumba en ese sentido. Y obviamente la ofrenda se constituye por elementos que le dan su tipo, ¿no? Podemos considerar que una ofrenda completa pues tiene los siguientes elementos conformados, ¿no? Flores, ceras, alimentos, bebidas, pues, pues bebidas alcohólicas también, porque eso están, digamos, ahí presentes, ¿no? En los últimos años vemos, por ejemplo, refrescos, ¿no? Que representan también como parte, digamos, de los gustos de nuestros difuntos, ¿no?
Entonces son estos elementos, ¿no? Culturales, patrones culturales que definen, digamos, esta festividad en nuestras comunidades de hoy en día. El Día de Todos Santos es una fiesta muy especial entre las comunidades celtales, si bien, digamos, a nuestros muertos, el fallecido sigue siendo parte de nosotros, en la familia, la fiesta de Todos Santos, pues bueno, se vuelve colectiva, como la muerte misma, ¿no? Se vuelve colectiva. Eh, Algo muy interesante en las comunidades es que la muerte no se cuestiona. La actitud de nuestras comunidades ante este evento parece estar envuelta, digamos, en un fatalismo, ¿no? No se rebelen ante ella, ¿no? Siempre escuchamos Vincan Kutik, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le hacemos? La muerte nos toca, ¿no? La muerte nos llega, ¿no? Pero hay algo sumamente interesante con respecto a las circunstancias de la muerte. Morir lejos de la familia, lejos de la comunidad, es una desgracia, ¿no? Y equivale a carecer, digamos, de la protección de la comunidad, de los rezos, de estos santos patronos que muchas veces somos parte, digamos, que es parte, son parte de nuestra comunidad, ¿no? Finalmente, para cerrar la charla del día de hoy, es importante que conceptualmente todas estas tradiciones, todos estos elementos culturales, no se está apelando a la permanencia de ninguna forma, digamos, esencial de la cultura, ¿no? Y la sociedad, sino que se piensa en distintas representaciones y formas concretas de expresar la identidad, ¿no? La cultura y la vida social. Esta vida social se va construyendo, se va cambiando a través del tiempo, ¿no? Es muy importante observar la perspectiva de que las transformaciones que retan a nuestra identidad, a nuestra costumbre, no implican la cancelación de las categorías étnicas de los pueblos originarios, más bien, digamos, estas se transforman, se van evolucionando, ¿no? Dependiendo la influencia de muy diversos factores sociales, históricos, contextuales, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, se entiende que el ritual de Día de Muertos es una tradición que se mantiene y que conserva la mayor parte de sus tradiciones y códigos, pero no es así en realidad. La fiesta de las almas, la fiesta, digamos, de nuestros difuntos, hay hay toda una reflexión en ese sentido. En la actualidad, esta celebración enfrenta dos procesos muy importantes que pueden alterar mucho o que hasta incluso pueden desaparecerlos, ¿no? Ven ustedes en la pantalla, es una de las, digamos, fotografías que he tomado a lo largo de mi investigación doctoral en 2013, 2015 para corroborar qué estaba pasando. Pues bueno, esta festividad pues está sujeto, digamos, a ciertas alteraciones, a ciertos cambios, ¿no? La infiltración de pensamientos religiosos no católicos es muy interesante en ese sentido, ¿no? Y por la infiltración de nuevos símbolos. Los pueblos celtales o las comunidades celtales han sufrido cambios en sus sistemas simbólicos y de vida también a partir de la segunda década del siglo pasado, ¿no? Debido a la presencia de los grupos de ideologías, digamos, cristianas no católicas, ¿no? Y que eso ha influido mucho en la vida de las comunidades. Y obviamente al abrazar, digamos, el credo de los cristianos, digamos, las comunidades indígenas, pues bueno, han aceptado, digamos, nuevas creencias, digamos, dogmas, nuevos dogmas en ese sentido, por estas instituciones religiosas no católicas y que influyen mucho en sus pensamientos, en sus vidas, ¿no? Y obviamente al aceptar este sistema de vida impuesto por las iglesias, se apartan de esta tradición o símbolos o sistemas de códigos de la comunidad, ¿no? Y se separan y se alejan del resto de estas tradiciones, ¿no? De esta manera me parece importante reflexionar al olvidar, digamos, las raíces del ritual, una celebración también agrícola y que es parte, digamos, de nuestra comunidad, pues, pues en ese sentido se desvanece porque muchas personas se alejan de la comunidad para convertirse en miembros
de otro grupo o de nuevas, digamos, pues de nuevos sistemas de creencias en nuestras comunidades, ¿no? Más allá de eso, todos estos cambios en muchas comunidades se siguen conservando, es parte de nuestra identidad, no solamente chiapaneca, no solamente en las comunidades celtales, sino que es parte de nuestra identidad, pues nacional, ¿no? Como parte de esta cosmovisión que se conservan elementos prehispánicos, pero que también que se conservan elementos ya de este contacto con dos culturas distintas, ¿no? Las comunidades indígenas, pero también las comunidades, pues, de la visión occidental. Entonces, pues bueno, ¿qué va a pasar con nuestras comunidades? ¿Qué va a pasar con estas identidades comunitarias? Pues bueno, son cambios que se reflejan en ese sentido, pues a través de la historia, a través de contactos con nuevas culturas, con nuevas creencias, con nuevas iglesias, con nuevas instituciones, y que más allá de eso, pues las comunidades celtales siguen conservando elementos que se ven reflejando en sus idiomas, pero también en su modo de sentir y pensar, ¿no? Pues entonces, pues yo lo dejaría ahí. Si hay una pregunta, hay preguntas, hay reflexiones, hay comentarios, hay aportaciones, pues bueno, son bienvenidas. Muchas gracias.